Saludos amigos, nos volvemos a reencontrar después de varios días sin vernos. Varias cosas acontecieron, en algún otro momento las conversamos, pero ya estamos aquí para nuevamente conversar sobre los asuntos que nos interesan a nivel global y que Luz Escatológica se ha comprometido a entregar para usted, ¿ok? Entonces esperemos que usted haya estado orando por nosotros, porque no hemos aparecido en el escenario en varios días y siempre contamos con esas oraciones de cada uno de ustedes. Escuche este video, preste mucha atención a lo que vamos a conversar hoy, preste mucha atención a lo que vamos a exponer porque el escenario es de atención, es para que estemos muy apercibidos acerca de los acontecimientos que estarán viniendo en los próximos días. Entonces vamos a conversar sobre Israel. Ese va a ser el tema de hoy. Es importante que actualicemos información. Tenemos tiempo que no hemos conversado. Entonces, el escenario se pone muy interesante, ¿ok? Y vamos entonces a ver que vamos a tener varias reuniones en las Naciones Unidas. Se inicia la asamblea el 9 de septiembre hasta el 27. Y precisamente Francia y Arabia Saudita tienen pensado llevar la propuesta de la creación del Estado palestino y también la solución de los dos estados. ¿Por qué es importante que veamos ese paralelismo que va a haber entre las Naciones Unidas y lo que va a acontecer en Israel? Porque estamos hablando de que lo que conocemos nosotros como fiestas bíblicas, que no son fiestas bíblicas, tampoco son fiestas judías, vamos a decir, son días señalados. Esa palabra moed en hebreo, eso es lo que significa. Y tiene un significado grande en el escenario profético porque Dios mostró todo su plan a través de esos días señalados. Entonces, lo que vamos a tener en el mes de septiembre y octubre son precisamente los 3 días señalados de la Biblia que están, vamos a llamar otoño, en el otoño. Entonces, el 22 se inicia lo que se conoce como Yom Teruah, que los judíos también lo han llamado Rosh Hashanah, el inicio del año nuevo. Sabemos que el año no se inicia en septiembre con Yom Teruah, pero ellos lo han hecho así. El año se inicia en el mes de Nisan, de acuerdo al capítulo 12 del libro de Éxodo. Entonces lo que vamos a tener es que se inicia esa celebración, esos días señalados de Yom Teruah, y eso va a ir a las celebraciones, los días señalados van a ir hasta el receso de la Nesek, que termina el 13 de octubre, precisamente con Sukkot. Entonces vamos a llamar que la última celebración en ese calendario es la de Simchat Torah, que será este año el 15 de octubre. Ese Simchat Torah fue precisamente el día que aconteció el ataque del 7 de octubre de 2023. Allá cerca de los kibbutz Rein y Orin había una fiesta de supernova, ¿no? La tribu de Nova. Entonces, en octubre de 2025, la Nexec reanuda con el gobierno, pero en esta oportunidad va a tener una coalición de apenas 50 de 120 escaños. ¿Okay? Se requiere la mitad más uno para tener gobierno, o sea que ahí hay una situación complicada con la cual se reinicia el año de la Nexec, ¿okay? El año legislativo. Y eso va a implicar que Israel no va a poder aprobar ningún proyecto gubernamental. Lo que aconteció es que el fracaso del proyecto de la ley propuesta el 12 de junio significó que no se puede presentar entonces ningún otro proyecto para disolver el Parlamento israelí, la Knesset, por lo menos durante 6 meses. O sea que eso fortalece el asedio que tenía la coalición de Netanyahu por lo menos hasta el mes de diciembre. Vean lo que está aconteciendo. Pero vamos a ver qué otra figura se puede dar allí. Entonces, el pasado 12 de junio, la votación preliminar para disolver el Parlamento de Israel, que fue impulsada por la oposición de Yair Lapid, no logró los apoyos necesarios, suficientes para ser emitida, y la votación allá en junio, fue de 61 en contra y apenas 53 votos a favor. Y vea lo que pasó, que es interesante. Entonces, eso nos da la impresión de que hubo algún tipo de estrategia, alguna jugada interesante se dio en aquel tiempo de engaño, que de tal manera que Irán pensó que el ambiente estaba tranquilo, que ellos se podían ir a casa, y entonces el 13 de junio se inició la operación
león creciente. De tal manera que quizás lo que aconteció en la NES fue una jugada, ¿ok? Para tranquilizar y distraer a los iraníes. Entonces vemos que fue una guerra prevista porque estaba planificada para 2 semanas. Eran 14 días y apenas duró 12. Recuerdan que Capitán América decidió que eran 12 y suspendió la guerra. Y entonces fue del 13 al 24 de junio y ahí se inició un receso, si fue la llamada guerra de los 12 días. Entonces lo que vamos a tener es que el martes 15 de julio, reciente, más ahora, el Partido Ortodoxo Judaísmo Unido de la Torá anunció su retirada de la coalición gobernante y el 16, o sea, el día siguiente, también lo hizo el Partido Ortodoxo Chas. El primero es Askenazi o Askenazí y el segundo es Sefaradita, o sea, que hablan español y portugués. Ese cambio afecta directamente a Netanyahu, cuyo apoyo parlamentario se ve reducido, aunque el partido Chas ha declarado que seguirá apoyando al grupo político del primer ministro, de Netanyahu. Y el partido Chas también declaró que no votará a favor de una posible destitución de Netanyahu. Ese es el escenario que tenemos en Israel, un escenario, vamos a decir, crítico para el inicio, para el transcurso de lo que es septiembre y el mes de octubre. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué acontece? Y a veces el escenario de Israel es un poco confuso. Estamos viendo que hay dentro de esa coalición hay sionistas y hay ortodoxos. Porque es importante que prestemos atención, porque su percepción, la percepción de los que están ahora en el gobierno en Israel, es que ellos son el último gobierno y el presidente y el primer ministro Netanyahu es el que le va a entregar la gestión a el Mesías. Vea la expectativa que hay. Esa es la expectativa real en Israel y ellos están haciendo todos los preparativos. Solo que hay una diferencia y es importante que la entendamos ahora. Voy a explicarla aquí de manera concisa. Los sionistas han sido los que han establecido el Estado de Israel y los que ahora están con una base fuerte en el gobierno. Lo recuperaron después de años de conflicto. Y ellos, y su perspectiva es que ellos necesitan construir el templo. Y ellos están usando esa plataforma y todo está preparado. Todo está preparado. En el escenario de Israel, ya todo el escenario para el templo está listo. Solo que entonces viene la posición de los ortodoxos. El escenario de los ortodoxos, de los rabinos ortodoxos, es que el templo no lo puede construir el Estado de Israel, sino lo tiene que construir el Mesías cuando venga. Él va a dar las instrucciones, él va a decir cómo se tiene que hacer y ellos lo que tienen que tener es todo listo. De tal manera que esa es la lucha que se tiene ahora dentro del escenario de gobierno que detiene a ciertas estructuras sionistas para que ejecuten aquello. Pero por otro lado, el gobierno de Israel está haciendo una cantidad de cosas. Están colocando redes ferroviarias para colocar trenes rápidos, están colocando elevados, están colocando una serie de estructuras en medio de la guerra, porque ellos piensan que mucha gente va a ir en algún momento a Israel y están preparando el escenario para que eso acontezca. Ya todo está listo, incluso hasta las piedras que se requieren para construir el muro están siendo construidas y están todas las cosas en determinados lugares. ¿Ok? Ya lo que tiene que ver es algo que dé la luz verde para que se pueda hacer entonces construir lo que ellos necesitan construir. Hay algunos que inclusive que piensan que no es necesario el templo, porque lo que el anticristo va digamos, a donde va a entrar el anticristo, donde se va a sentar, es en el propiciatorio, es lo que llama el lugar santo, ¿no? El santo de los santos. Entonces, en ese lugar es donde entraría el anticristo. ¿Ok? Entonces, no se requiere el templo como total. Y ahora mismo el ambiente de Israel es muy efervescente con esta cantidad de cosas. Quizás usted está ignorante de todo eso. Ahora, porque ellos piensan que ya es el tiempo, porque tienen las cuentas. Estamos en el año 5786. Sí, cierto. 86. De acuerdo al calendario, el que siguen los rabinos. Pero sí, sí, pero la verdad es que
hay un calendario que ellos saben que es el correcto, que es el que llevan los caraítas, y ese calendario está en el año 5996, 95 ahora, o sea que 96, 96. O sea que de acuerdo a ese calendario solamente quedan 4 años para el año 6000, y para ellos el año 6000 es el año tope, el año en el cual termina, ellos tienen este registro es así dentro del escenario hebreo. El Señor trabajó 6 días y después ese último día es el día de Él. Eso es lo que se conoce como el milenio, o sea, el establecimiento de su reino. ¿Ok? Entonces esa es la manera de pensar del judío, la manera de interpretar el contexto de la Torá, y por eso ellos están en esa conciencia, tanto los ortodoxos como los sionistas, de que este es el tiempo. Entonces ellos están unidos en ese momento en un mutuo acuerdo. El desacuerdo está en la construcción del templo, pero el acuerdo está en que este es el tiempo de la venida del Mesías, y ellos entonces tienen que crear las condiciones y apresurar esa aparición. Entonces eh, teniendo en cuenta lo que le estoy diciendo ahora, entonces usted puede entonces observar que el mes de septiembre y octubre se tornan entonces 2 meses muy interesantes. ¿Ok? ¿Qué podemos tener en el escenario? Y yo creo que podemos tener una reacción de parte de Irán. Recuerde que eso no, ahí no se paró, eso está simplemente, hay una espera, hay unos conflictos serios dentro de Israel, por el tema de las reformas judiciales. Quiero decir otra cosa para que usted sepa. Israel es el único país en el mundo que no tiene constitución. Y antes de que sucediera los ataques de octubre del 2023, precisamente había una cantidad de manifestaciones, de huelgas, incluso estaba la nación a punto de una guerra civil. Incluso habían militares que cuando se llamaron, ellos no estaban dispuestos a atender el llamado porque eran parte ya de lo que se estaba planificando en aquel tiempo, que era una guerra civil. ¿Y por qué? Porque Israel no tiene constitución. Lo que ellos tienen desde el principio que se estableció el Estado es la Torá. Y la Torá, digamos, la parte legislativa, el poder legislativo, ha ido haciendo los ajustes, vamos a llamar contemporáneos, ¿eh? En medio de la sociedad israelita, pero hay un sector que está imponiendo que se tenga una constitución, y al punto de ser hasta ahí una guerra. Entonces, hay muchos conflictos por varias reformas judiciales que se han hecho, y eso está en el tapete, eso está en el ambiente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a acontecer de aquí en adelante cuando la coalición ya no tiene el 60, más ellos están, digamos, mantienen el apoyo del gobierno, pero no están en la coalición? Una cosa extraña, que es lo que está aconteciendo en Israel. En Israel siguen las protestas, siguen los conflictos en los altos tribunales. Y entonces, por otro lado, vamos a ver lo que va a acontecer en las Naciones Unidas, la presión, y vamos a ver entonces cuál es la respuesta en este escenario que tiene Irán. Recuerden que, tal como les he hablado en otras ocasiones, el escenario camina hacia una confrontación global. Lo que está aconteciendo en el Mar Caribe no es más que esa preparación. El norte se prepara para esa confrontación, y ellos lo que están es limpiando su área, ellos lo que están es preparando su área, y diciéndole, lo que aconteció en Alaska fue un gran acuerdo entre el norte y el oso, y entonces ahora ellos marchan a la siguiente fase. Ya toda Europa está preparado, ya China está preparado, el Medio Oriente está preparado, todo el mundo está preparado, y lo que estamos quizás ignorantes de todo lo que está pasando son el resto de la sociedad global. Viene una confrontación para un desenlace. Ya el norte reconoce que son tres potencias, pero ahora hay un desenlace entre Occidente y Oriente, que posiblemente sea un escenario bélico. Y eso es lo que se está planteando, y eso es lo que está generando todo el contexto que lo que estamos viviendo ahora. Tenemos que tener entonces una hermenéutica, vamos a decir, geopolítica, para entender los escenarios que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la próxima entrega. Ya, entonces aquí, ya usted esté atento a los próximos acontecimientos que vienen. Ya en el mes de septiembre vamos a estar haciendo el seguimiento de eso, y quizá volvemos a hablar y a comentar entonces qué aconteció. Recuerde que el primer evento que vamos a tener es cuando las Naciones Unidas, Francia y Arabia Saudita presenten ante el mundo la propuesta
de que Palestina sea un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima.